El libro sobre Jaime Nebot y su trayectoria por Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial y columnista de El Universo, y Gonzalo Ruiz, columnista de El Comercio, se inscribe en la campaña para pedirle a Jaime Nebot que acepte la candidatura a presidente de la República. Jaime Nebot, líder del PSC, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Televidentes, buenos días. Al dejar la alcaldía luego de 19 años de consecutivas reelecciones populares, su carrera política ha llegado a un vértice. Sus intenciones de servicio público podrían concretarse para sacar de la crisis a un Estado con iliquidez crónica. ¿Esto lo estimula o lo desanima? Empiezo por decirle que el libro al que usted alude es un libro sobre mí, no es un libro mío. Conocí a Javier Michilena, su editor de Paradiso, hace muy pocos meses, y Roberto Aspiazu y Gonzalo Ruiz son periodistas independientes de larga trayectoria. A mi edad y después de mi trayectoria, yo no tengo ambiciones, tengo objetivos, y entre esos objetivos hay prioridades, y esas prioridades a veces chocan entre sí. La tranquilidad de mi familia, inexistente por 35 años, y el afán de servir se contraponen. Y el afán de servir simplemente como intención a servir realmente cambiando para bien la vida de la gente, también se contrapone. De manera que esa es una decisión que tengo que tomar. La tomaré con la oportunidad necesaria para hacer las cosas bien o para permitir que se hagan bien. Y eso se sabrá en su momento. Hasta tanto no hemos perdido el tiempo. Un partido que casi desaparece después de nuestro esfuerzo saliendo de los dogales ideológicos y los dogales partidistas con aliados, volvió a ser la primera fuerza electoral, y ahí en adelante hemos hecho contacto con miles y miles de personas de manera directa e individual, para que quien lleve esa bandera y represente nuestras ideas de economía social de mercado lo haga con éxito. Ahora, respecto a su carrera política, que le da la ventaja de ser ampliamente conocido y la desventaja de ser visto como representante de la vieja guardia, empecemos por la gobernación. Hay criterios divididos entre su ejecutividad y su autoritarismo. Son valores natos de su personalidad. ¿Los ha cambiado o los ha refinado con la madurez de la edad? Creo que mi ejecutividad no está en discusión, y siempre he creído en la autoridad, nunca en el abuso, ni en el autoritarismo, y peor en el totalitarismo. Y en cuanto a juzgarme, yo creo que la aceptación a mi labor es la que manda. Esa no viene de mí, ni de usted, ni de nadie, viene del pueblo. Después del gobierno de León Febres Cordero, vino su etapa de legislador, con el peso de defender ese gobierno y la ventaja de ser opositor de Rodrigo Borja. ¿Es su etapa de mayores frustraciones políticas? A mí siempre me frustró el Congreso. ¿Por qué? Porque yo soy un constructor. A mí me gusta hacer, no hablar, y me desespera oír hablar, sobre todo cuando lo que se habla no es realmente lo que le interesa al pueblo para ser benévolo. Sin embargo, en mi primera legislatura presenté primero un proyecto para rescatar el agua potable de Guayaquil. Yo era legislador del Guayas en esa época, que evidentemente no pasó por el centralismo. Y en segundo lugar presentamos con Camilo Ponce, y me acuerdo fue el 2 de agosto de 1990, el primer proyecto de cooptación para que la justicia sea rescatada de manos de los políticos. Y mire, pasó en 1998. Y yo creo que esa fue la mejor corte que ha tenido el Ecuador. Una corte variopinta en lo ideológico, pero de grandes juristas. Allí estaban, por nombrar personas ajenas a mi partido. Estaba el doctor Wright, estaba el doctor Velasco, estaba Ernesto Albán, una serie de personas, en ese caso de la democracia popular, que eran juristas de verdad. Así que cumplí con mi deber. No me gusta la legislatura, no volvería nunca a una asamblea ni a un congreso. Un episodio de esa etapa de crisis en 1998. La Constitución aprobada el 5 de junio de ese año, en su disposición transitoria 42, autorizó al Banco Central dar créditos a los bancos
para afrontar emergencias. Y en diciembre el Congreso del que usted era diputado aprobó la ley AGD y suprimió el impuesto a la renta, que fue sustituido con el impuesto del 1% a la circulación de capitales, para que el público no retire sus depósitos de los bancos. Pero ocurrió lo contrario, lamentablemente, y 3 meses después vino el feriado bancario. La crisis actual, ¿se parece a la del 98 o es solo del Estado y de su déficit fiscal? Primero me refiero a mi actuación en aquel Congreso. A un periodista precisamente de Coavisa, al señor Narváez, al regresar de Quito un día le dije: todo país tiene una ley de garantía de depósitos para proteger precisamente al depositante chico. Si el Ecuador quiere tener alguna, primero liquiden Filambanco. Primero liquiden Filambanco. Las leyes se hacen para proteger a los depositantes, no se hacen para proteger a los bancos. Los bancos se tienen que proteger con su accionar. En segundo lugar, fiel a la tesis de no más impuestos, que nosotros es coherente, ya lo hablaremos si hay tiempo para eso. Sustituimos un impuesto a la renta por el impuesto del 1%. Los detractores de ese impuesto quisieron dejarlo y volver a poner el impuesto a la renta. Yo presenté la derogatoria del 1% porque quisieron volver a poner el impuesto a la renta. Cito 3 detractores. Mauricio Pozo dice: el impuesto es inconveniente, pero la crisis no vino por ahí. Vino por los errores y el manejo doloso de ciertos bancos. Osvaldo Hurtado dice lo mismo: el impuesto es inconveniente, pero reconoce que dio mucho más que el impuesto a la renta, sin coacción, sin gastos, sin fiscalizadores, sin extorsiones. Y el señor Acosta Burneo dice lo mismo: no me gusta el impuesto, pero la crisis bancaria no vino por allí. De manera que eso es muy claro. ¿Qué pasa hoy día? Muy sencillo, esto es cuestión de conceptos. Hoy al señor ministro de Finanzas habría que preguntarle: ¿cuándo tiene razón? Cuando como presidente del comité empresarial decía no más impuestos y sí al crecimiento, o ahora que dice más impuestos. Cuando decía la preventa petrolera a la China es mala, o ahora que dice la preventa petrolera a Tailandia es buena. Esto es un problema de coherencia. Hay gente que cree que la forma es un Estado que dilapida y un pueblo y empresarios que pagan, y a la larga perjudican las recaudaciones, porque esa gente confunde más impuestos con más recaudaciones. El SRI, con los impuestos que ya existen, que han sido aumentados paulatinamente, no ha llegado a la meta. Y va a ver usted lo que pasa con más impuestos. Con la falacia de decir estos impuestos los pagan los que más tienen. Eso es mentira. Los impuestos los pagan los consumidores de todas las regiones y de toda la condición social y económica, salvo con 2 excepciones. Cuando la demanda ya no da más, que es signo de empobrecimiento colectivo, y los exportadores que no pueden fijar el precio internacional y se vuelven incompetitivos. Esto es cuestión de conceptos. Nosotros creemos en el crecimiento. Sigamos, porque... Una sola cosa más, el presupuesto. El presupuesto es un instrumento de desarrollo, no es como hoy un listado de gastos y un listado de pago de deudas. Un presupuesto donde los ingresos están sobreestimados, donde las concesiones por $2.000 millones que no se van a dar en un año, se las tira al gasto corriente, y donde los egresos están disimulados, por ejemplo, en el campo de los intereses. Así que es cuestión de conceptos. Unos creen en eso y otros creemos en otra cosa. Los resultados son claros. Yo apliqué lo que creo en Guayaquil, y ahí está Guayaquil con su finanza sana, su desarrollo y su crecimiento. Otros creyeron en lo otro, y ahí está este país donde está, y peor donde puede estar. Usted decía, ¿cuál peor crisis? La peor crisis es la que se puede dar en dolarización, porque la devaluación es pésima, si no Venezuela estaría muy bien, pero tiene mecanismos correctivos. La dolarización es excelente, blindó la economía, generó crédito, dio capacidad a los salarios, pero no hay correctivo. El correctivo está aquí, en el cerebro, una buena administración. De 19 años en la alcaldía,
10 tuvo de presidente a Rafael Correa. Él logró 2 reelecciones en primera vuelta y usted 2 reelecciones en la alcaldía. Mucho se habló de un voto cruzado Correa presidente en el voto de alcalde. Las bases populares son las mismas, distinguen en el voto su preferencia por un alcalde y un presidente de 2 partidos distintos. Bueno, eso es un símbolo de madurez. ¿Y por qué le digo de madurez? Porque la gente vota por lo que le conviene, o por lo que cree que le conviene. Cuando Correa tenía mucho dinero, evidentemente la gente pensaba que funcionaba, y de suyo en algunas cosas funcionó. El tema es que cuando hace crisis el socialismo, porque como decía Churchill, el socialismo es gastar la plata ajena. Cuando se acaba la ajena, entonces siguen absorbiendo plata ajena y eso nos lleva a la crisis por contagio en la que estamos hoy día. Cuando eso se acabó, las costuras se ven. Mientras nosotros, en la misma época, con la misma crisis y con el mismo presidente, seguimos funcionando. Ayer, hoy y espero que mañana. Ahora, frente a una nueva etapa, con Correa sin reelección y en el exilio, y sin la sombra de León Febres Cordero, que era de una personalidad muy fuerte, pero con la mesa solo con el mantel tendido, ¿es su oportunidad? Un día ayer le dije a usted aquí en este set que yo nunca he aspirado a mesas servidas, ni las he recibido. A mí me gusta servir la mesa de aquellos que no tienen comida. Eso es como los que discuten hoy día si el país se salva porque se divide la Asamblea o el Congreso en Senado y en Cámara de Diputados. Hay que preocuparse de que la gente haya cenado la noche anterior, no de que exista más diputados hablantines. Esa es la diferencia. De manera que esto es haciendo, no diciendo, esto es cumpliendo, no prometiendo, esto es sumando, no restando, esto es construyendo, no destruyendo. Ahí es donde está el secreto. En su etapa de candidato presidencial fue 2 veces finalista. La primera perdió con Sixto Durán, la segunda con Magdalena Bucaram. ¿Esos antecedentes están ya olvidados o todavía pesan? No pesan en lo más mínimo. Esto es como en el fútbol, un símil. Usted entra a la cancha a ganar, no siempre gana. Yo he ganado bastante más que he perdido y sin duda he hecho bastante las veces que he ganado. A mí no me quita el sueño ganar ni perder. Me quita el sueño servir, hacer, irme por la puerta grande como me he ido de la gobernación y como me he ido de la alcaldía. El día que esté convencido de eso, tomaré la decisión en ese sentido. Si pienso que puedo ser un presidente mediocre, no me presentaré a las elecciones. Tan sencillo como eso. No tengo ningún apuro ni ninguna ambición. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Ya regresamos después de la pausa.